Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclusuluaga, con Z, Conclusuluaga. Pueden enviar sus mensajes a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, hashtag Conclusuluaga. Hay controversia en Colombia. El ex candidato presidencial por el partido opositor uribista, Óscar Iván Zuluaga, ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía contra el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Álvaro Echandía. ¿Por qué? Bueno, por presuntamente infiltrar su campaña política en 2014. La acusación contra Echandía llega luego de que otra figura importante de inteligencia, el exdirector del Cuerpo Técnico de Inteligencia de la Fiscalía, Julián Quintana, dijera en una entrevista que Echandía le entregó información para iniciar una investigación sobre hackeo a funcionarios colombianos durante las negociaciones del proceso de paz. Ese es el caso del hacker Andrés Sepúlveda. ¿Recuerda usted? Aquí lo tocamos en conclusiones. Bueno, hay que recordar que en 2014 Zuluaga ganó la primera vuelta presidencial contra el presidente Juan Manuel Santos. Pero su campaña vio un punto gris cuando semanas antes de la segunda vuelta se publicara un video donde Zuluaga recibía información reservada sobre el proceso de paz a manos del hacker Andrés Sepúlveda. Sí, el proceso de paz en La Habana. Una cosa no necesariamente llevó a la otra, pero el presidente Santos logró derrotar a Zuluaga en la segunda vuelta. El escándalo también dio pie a una investigación contra Zuluaga por parte de la Fiscalía General. Ahora, Zuluaga pide la renuncia de Álvaro Echandía porque al estar ocupando el cargo de director del máximo organismo de inteligencia podría influenciar la información. Así lo sugiere el ex candidato presidencial. Echandía, por su parte, dijo que no ha hecho nada malo. En una entrevista para el periódico El Tiempo, dijo que la investigación sobre el hacker Andrés Sepúlveda fue transparente y ceñida a la ley. Desmintió las declaraciones de Julián Quintana sobre un supuesto soborno y aseguró que desconoce el motivo detrás de estas acusaciones. Aquí, en conclusiones, vamos a conversar con uno de los protagonistas. Le damos la bienvenida entonces al ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, director del partido de oposición Centro Democrático. Nos acompaña en vivo desde Bogotá. Bienvenido a Conclusiones, señor Zuluaga. Gracias por estar aquí. Fernando, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Saludo a toda su teleaudiencia en el continente americano. Gracias por aceptar la entrevista en un tema tan complejo que ya puedo decir que es de larga data, ¿no? Porque ya lleva un rato este tema del hacker Sepúlveda. Dígame usted una cosa, ¿leyó las declaraciones que hiciera Echandía, donde está negando completamente, primero la acusación por un lado, y segundo lo que declarara Quintana por el otro? ¿Ya las leyó? ¿Qué piensa de esto? Claro, Fernando, son unas declaraciones vagas, superficiales, imprecisas. Permítame hacerle un rápido recuento que usted relataba con muy buen detalle en la introducción y en la presentación de esta nota. Como usted bien lo dijo, ubiquémonos en mayo del 2014. Yo era candidato presidencial. Estábamos a una semana de la primera vuelta presidencial y explotó un gran escándalo en el cual se señalaba que mi campaña estaba haciendo actuaciones ilegales para infiltrar el proceso de negociación del gobierno con las FARC en La Habana. Semejante acusación tenía un efecto muy claro: afectar el resultado de la elección presidencial. Desde ese momento, yo denuncié que se trataba de un montaje, de una infiltración ilegal y que había intereses oscuros detrás de ese hecho. No hay lugar a equívocos de que ese tema afectó profundamente el resultado de la elección presidencial, como claramente siempre lo demostré. Han transcurrido más de 2 años y la semana pasada ocurrió algo muy importante. El exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, en el periodo anterior del fiscal Montealegre, la tercera persona más importante de la Fiscalía, fue ante la Corte Suprema de Justicia y bajo la gravedad del juramento denunció lo que había ocurrido. El testimonio de él claramente advierte que desde la Dirección Nacional de Inteligencia, que es un órgano adscrito a la Presidencia de la República,
Su director, el almirante Álvaro Echandía, diseñó una operación para infiltrar mi campaña. A través de la contratación... Déjeme hacer una pausa, Fernando, porque esto es muy importante. Esto es muy importante y hay que entenderlo y subrayarlo. Usted me dice que se presenta precisamente y bajo juramento denuncia lo que nos está narrando, que es lo que dice ocurrió. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué no hacerlo antes? ¿Por qué se da en este momento y no se dio antes? Uno hubiera querido que se diera de manera instantánea, eso yo no lo sé, lo sabrá responder el doctor Quintana. Pero, Fernando, la verdad nunca es extemporánea. La verdad, así sea estamos tarde, hablando, es la única. Señor Zuluaga, estamos hablando de casi 3 años después. Casi 3 años después. Claro, qué motivador, porque aquí esta declaración a él también lo compromete, a él también lo inculpa porque participó de lo que denuncia. ¿Por qué decidir hacer algo así en este momento? Bueno, eso será parte de lo que tendrá que investigar la Fiscalía a partir de la denuncia que yo interpuse en la mañana de hoy. Pero lo que yo entiendo es que la Fiscalía posteriormente, en el proceso de investigación, se da cuenta que fue instrumentalizada por la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Por qué? Porque descubre que las personas que supuestamente estaban aportando información sobre lo que había sido el propósito de nuestra campaña eran fuentes pagas con dineros públicos por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y hay un detalle que es muy delicado. Cuando estalla todo este escándalo, el día 5 de mayo del 2014, la Fiscalía produce un allanamiento en las oficinas del supuesto hacker Andrés Sepúlveda. Ese allanamiento se hace con base en un anónimo. Así lo dice públicamente la Fiscalía y el fiscal general de la Nación de aquel entonces. Pues no había tal anónimo. Ese anónimo era una información que había entregado 3 días antes el almirante Echandía de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y lo que es más curioso... Sí, perdón. Sí, Fernando. Sin embargo, en las propias declaraciones de Echandía, él asegura que existe una ruta, es decir, está bajo reserva, pero está a disposición de las autoridades. En cuanto a la cadena de custodia, no solamente de la ruta, sino de los gastos reservados. La DNI ha sido auditada, dice en varias ocasiones, no está hablando de dinero que se manejó sin control. Habría, de acuerdo a lo que dice Echandía, había prueba o evidencia de la cadena de custodia de toda esta información que se había venido manejando y además de la ruta que llevó la misma, que estaría a disposición de las autoridades. Vaya, ¿qué opina usted acerca de esto? Porque esto sería un elemento de prueba importante. Claro, entonces mire usted, a principios del mes de agosto, un portal que se llama Las Dos Orillas, un periodista, Gustavo Rugeles, presentan una publicación donde denuncian cómo se construyó la operación de infiltración de mi campaña. Y en esa publicación, donde hay un testigo que participó directamente, muestra cómo desde la Dirección Nacional de Inteligencia se pagó a un hacker español de apellido Rever para que se infiltrara en la campaña mía. Esa infiltración se pagó con recursos públicos de la cuenta de gastos reservados. Y el propósito de esa infiltración era desestabilizar mi campaña. Eso que se denunció en el mes de agosto queda ahora comprobado con lo que ha dicho el doctor Quintana ante la Corte Suprema de Justicia. Porque cuando el almirante Echandía le entrega la información a la Fiscalía, no le advierte que Rever era un agente pago por la Dirección Nacional de Inteligencia. Es algo que descubre de manera posterior la Fiscalía. Eso es lo que supuestamente le habría pedido, de acuerdo a lo que ustedes alegan,
le habría pedido en una plática personal que evitara mencionarlo, ¿correcto? Por ahí estaríamos más o menos en este momento en la explicación que me está dando. Déjeme claro, ahora marcar una pausa. Sí, voy a marcar una pausa, señor Zuluaga, pero voy a agregar una parte sobre este punto particular de parte de Chandía. Porque la pregunta que le hace el diario El Tiempo sobre precisamente lo que decía el señor Zuluaga, ¿por qué entrega la información al fiscal y no se presenta una denuncia? ¿Qué es lo que responde Chandía? Responde, la información de inteligencia según la ley no tiene valor probatorio en un proceso judicial, pero el contenido puede servir de criterio orientador, dice él, y continúa. Entonces lo que hacemos es entregar a la Fiscalía la información de inteligencia para que confirme o desvirtúe. Aquí no hay nada oculto ni hay nada que se haya hecho fuera de la ley. De ser así, y le pregunto, señor Zuluaga, me responde después de la pausa, ¿ustedes estarían apuntando también a un mal proceder en la Fiscalía, no solamente en la Dirección Nacional de Inteligencia, sino que también habría entonces un mal proceder por parte de la Fiscalía? Me responde después de la pausa, señor Zuluaga, si me hace usted el favor. Mientras tanto, nuestra audiencia, les ofrezco facebook.com/conclusiones CNN, facebook.com/conclusiones CNN, es una de las plataformas digitales a sus órdenes. La otra es en tiempo real y es en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón es la cuenta. La etiqueta es numeral conclu Zuluaga, hashtag conclu Zuluaga, ahí está en pantalla. Ya regresamos entonces con el tema Colombia. De anónimo a conocido, ex candidato presidencial denuncia al jefe de Inteligencia Nacional. Estamos de regreso con el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, director del partido de oposición Centro Democrático, en vivo desde Bogotá. Señor Zuluaga, le preguntaba yo, viendo obviamente la respuesta sobre el tema de la entrega de información al fiscal y por qué no se presentó una denuncia realizada por Chandía, donde habla de que según la ley no tiene valor probatorio en un proceso judicial, pero el contenido puede servir de criterio orientador. ¿Ustedes apuntarían, o usted en su caso, su abogado, su equipo legal, está apuntando también a fallas en la Fiscalía? ¿Eso es lo que entendemos sobre esto? No, directamente la denuncia es contra el almirante Chandía. Son 7 diferentes delitos a lo largo de la investigación que hemos hecho. Pero hay un detalle que yo quiero llamar su atención, Fernando. Pocos días antes de que el doctor Quintana asistiera a la Corte Suprema de Justicia a dar su testimonio bajo la gravedad del juramento, tuvo un intento de soborno por parte del almirante Chandía. El almirante Chandía lo invita a su apartamento. Imagínese, a pocos días. ¿Por qué tenía que invitarlo él como funcionario público a una persona que iba a ir a declarar bajo la gravedad del juramento? Y en palabras del propio Quintana, le ofrece un cargo de alto nivel en el gobierno nacional. Esto muestra que no es un proceder claro, transparente. Y por eso hay muchas dudas. ¿Por qué tenía que llamar el almirante Chandía al doctor Quintana antes de su comparecencia a la Corte Suprema de Justicia? Según él, y esta es la declaración que hace Chandía, es porque, de acuerdo a información que recibió el mismo Chandía, habrían estado llegando mensajes amenazándolo de afectarlo a nivel judicial. Él dice que esta reunión es precisamente para hablar sobre estos mensajes y que por eso se reúne con Julián Quintana, ex jefe del CTI. Eso por un lado. Y por el otro lado, niega completamente que le haya ofrecido algún cargo, dice que no sabe por qué. Pero la reunión él la justifica diciendo que había ya mensajes amenazantes sobre un intento de afectarlo a él judicialmente días antes o antes de que se diera la presentación. Esto es lo que responde Chandía. Claro, Fernando, pero el solo hecho de la reunión es gravísimo. Es que él es el funcionario de más alto rango en la Dirección Nacional de Inteligencia. Un funcionario público, ¿por qué no se reúne entonces en la oficina? ¿Por qué lo tiene que llamar a su apartamento? Y hoy lo denunció el doctor Quintana. Lo subió por el ascensor de servicios para que no fuera grabado en las cámaras del edificio. Esos no son hechos claros, ese no es un proceder claro. Y por eso quien debe investigar es la Fiscalía para determinar la verdad. Pero lo único que está claro acá, ¿qué es?
Yo fui víctima de una infiltración ilegal a mi campaña que afectó el resultado electoral. No hay antecedentes en la historia del país de un hecho de estas características. Se afectó la voluntad democrática. Bueno. A mí me respaldaron 7 millones de colombianos. Y por eso la importancia que la Fiscalía actúe con prontitud para que el país conozca la verdad de cómo se dio este hecho. Y veremos qué es lo que investiga y decide la Fiscalía. De concretarse, pues se harían realidad estas palabras y estas declaraciones que hace usted sobre la historia en Colombia. De no ser así, bueno, pues estaremos de nueva cuenta hablando. Yo lo invitaré de nuevo. Seguramente espero acepte la invitación, señor Óscar Iván Zuluaga. Por lo pronto, el tiempo se me ha terminado, pero quiero agradecerle esta charla. Es usted muy amable y le daremos el seguimiento para hablar de nueva cuenta después que la Fiscalía haga su trabajo.